Una fuerza de 20 newton se encuentra en el espacio tridimensional conforme se muestra en esta figura y necesitamos encontrar las componentes, es decir, si las componentes del vector, digamos, en los ejes X, Y y Z son respectivamente Fx, Fy y Fz, entonces podemos encontrar cada uno de esas componentes y que representarían, en este caso, longitudes proyectadas por el vector en los ejes X, Y, Z. Entonces, por ejemplo, si podemos proyectar el vector en el eje Z, tendríamos esta situación. Bueno, podemos dar aquí un color para aproximarnos al triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo entonces definiría un segmento aquí. Y esta sería la componente Fz. En ese triángulo rectángulo, ese Fz representaría el módulo de este vector, que sería f, aquí f, pero multiplicado por el coseno de 60, ¿no? Por el coseno de 60 grados. Bueno, si eso lo cambiamos a valores, diríamos que esto es 20, porque el módulo de f vale 20, multiplicado por el coseno de 60, que sería un medio, y eso nos daría 10. Ahora, para encontrar la proyección del vector f en los ejes x e y, habría que considerar este segmento de aquí en este mismo triángulo rectángulo, y esto sería prácticamente el f multiplicado por el seno de 60 grados. Ahora, esta figura que se forma aquí constituye un rectángulo, ¿no? Aquí sería 90 grados. Entonces, este segmento que vale f seno de 60 es igual que esto de aquí. Y esto también valdría f multiplicado por el seno de 60 grados. Ahora, para obtener las componentes en los ejes X e Y, podemos proyectar este segmento en el eje Y, que nos daría este segmento de aquí, y podemos proyectar en el eje X, que nos daría este segmento. Ahora, este segmento sería la componente FI. Si miramos ahí en el triángulo rectángulo que se ha formado, aquí, en ese triangulito rectángulo, vemos que el FY se puede escribir como, el FY se escribiría como F seno de 60 multiplicado por el coseno de 30 grados. Y el fx, que sería este segmento, prácticamente, ese sería el fx, que sería exactamente este segmento de aquí, ¿no? Ese sería el fx. Geométricamente este es igual a f seno de 60, o sea que sería f seno de 60 multiplicado, en este caso, por el seno de 30 grados. Entonces, si vamos a los valores, esto sería 20, el seno de 60, raíz cuadrada de 3 sobre 2, y por el seno de 30, que sería un medio, y esto operando nos daría 5 veces la raíz cuadrada de 3. Para la componente FI sería 20, seno de 60, raíz cuadrada de 3 sobre 2, y el coseno de 30, raíz cuadrada de 3 también sobre 2, y esto nos daría 5 por 3, 15. Bien, entonces estas proyecciones que hemos obtenido en los ejes X, Y y Z, que denominamos Fx, Fy y Fz, representan las componentes, ¿no? Y están expresados solamente a través de una longitud. Ahora, si cada una de estas longitudes lo expresamos como vector, implicaría que tenemos que multiplicar por su correspondiente vector unitario.
Por ejemplo, el fx tendría que ser 5 veces la raíz cuadrada de 3 hacia su módulo por su unitario, que sería y, ¿no?, en el eje x. En el eje y tendría que ser f sub y vector, tendría que ser 15 veces el vector unitario j. Y en el eje z tendría que ser f sub z vector, que sería igual a 10 veces el vector unitario k. Estos que están aquí son los vectores, ¿no?, vectores componentes, ¿no? A diferencia de las componentes, estos son segmentos orientados que se denominan vectores. Por lo tanto, el vector f puedo expresarlo como la suma de los vectores componentes, es decir, 5 veces la raíz cuadrada de 3 más 15 veces j en el eje y más 10 veces k en el eje z. Todo esto expresado en Newton. Entonces esa sería la expresión cartesiana del vector f, cuya magnitud es de 20 newton, expresado en términos de sus vectores componentes que a la vez contienen las componentes.